Bien, y entramos entonces en las propiedades del magnesio y la influencia que tiene el magnesio en el receptor NMDA. Sabemos que el receptor NMDA está implicado en el desarrollo cerebral, en la capacidad del aprendizaje, en la memoria, en la activación del dolor, en la actividad. Sustancias muy importantes que intervienen en la activación y desactivación de estos receptores, pues uno de ellos es el magnesio, la glutamina, la glicina, la taurina y también el GABA. Fijaros aquí en esta imagen que encontramos este tipo de receptores en los terminales postsinápticos, es donde encontramos este tipo de receptores NMDA, que vamos a ver que tienen una importancia muy importante en la regulación del glutamato y en la regulación del GABA. Pues bien, estos receptores NMDA son proteínas que se encuentran en las membranas de las neuronas postsinápticas en el cerebro. Aquí los veis, los receptores NMDA. Y sabemos que el glutamato y la glicina se acoplan al receptor NMDA. Esto cuando queremos activar este receptor, esto provoca que se produce una salida de magnesio por el canal iónico. Esto facilita la entrada de calcio en la neurona y esto es lo que va a provocar esta actividad del calcio, una activación de este receptor. Pero también necesitamos desactivar este tipo de receptores, no podemos estar activos todo el día. Pues bien, a través de vía bucle de retroalimentación de estimulación del GABA, vamos a activar estos receptores con GABA y glicina GABA, o glicina o taurina. Gracias a estos neuropéptidos entra cloruro, entonces el magnesio retorna, el calcio ya no puede entrar en la célula y esto provoca una desactivación del receptor NMDA. Entonces, recordar que este tipo de receptores se pueden activar. Si están activados demasiado tiempo, producen mucha activación nerviosa a nivel cerebral y necesitamos desactivarlos, y eso lo conseguimos con el GABA y glicina GABA, o bien con la glicina y la taurina, para modificar los niveles de magnesio y calcio en este tipo de receptores. Entonces sabemos que la función del glutamato en el receptor NMDA, el glutamato es un neurotransmisor excitador, excita el sistema nervioso central para que las células del cerebro se comuniquen entre sí, mediador entre la acción y la relajación. Esto puede optimizar el aprendizaje, la memoria, la capacidad de atención, la percepción también del dolor. La función de la glicina puede tener una función inhibitoria o puede tener una función estimuladora. La glicina se acopla al receptor de glicina de la membrana celular de la neurona. Esto hace que penetre cloruro en la neurona y que la membrana se hiperpolarice. En consecuencia, el magnesio retorna por el canal iónico del receptor NMDA y esto desactiva directamente este tipo de receptor. Pero también sabemos que la glicina puede tener un efecto estimulante en estos receptores. En los casos donde la glicina se acopla al receptor NMDA, hace posible la apertura del receptor NMDA cuando también se acopla directamente con el glutamato. Entonces, la glicina tiene esta dualidad inhibitoria o estimuladora dependiendo de la situación química que se presente en un momento específico. También la taurina, neurotransmisor inhibidor. La taurina se puede unir al receptor de glicina de la membrana de la neurona. Así puede entrar cloruro hiperpolarizándose la membrana y, en consecuencia, esto hace que vuelvan los iones de magnesio por el canal iónico del receptor NMDA y, debido a esto, el calcio queda fuera de la neurona. La taurina se puede unir directamente al receptor NMDA, lo cual provoca también la inhibición del receptor NMDA. Veremos que la taurina la podemos utilizar con criterio terapéutico para muchos problemas que están relacionados con el sistema nervioso. Otras funciones que tiene la taurina, pues fijaros, muchas de las funciones coinciden con las funciones que también tiene el magnesio. La taurina mejora el transporte de magnesio por la membrana celular, sobre todo importante para el transporte de magnesio al músculo cardíaco. La taurina proporciona un equilibrio de minerales óptimo en los músculos. La taurina también es uno de los nutrientes más importantes
para el mecanismo de contracción y funcionamiento del corazón. La taurina es antioxidante muy importante y la taurina también interviene en la fase 2 de la detoxificación hepática para que ciertas sustancias tóxicas que se han producido a nivel del hígado puedan ser excretadas, eliminadas a través del contenido fecal y a través de la orina. Con lo cual, cuando tenemos una situación de excitotoxicidad, proceso patológico en el que las células nerviosas se ven dañadas o rotas por una estimulación extrema mediante los neurotransmisores, por ejemplo, por grandes cantidades de glutamato que hacen que el receptor NMDA esté siempre estimulado. Esto produce niveles elevados de calcio en la célula por mayor entrada a través del canal iónico del receptor NMDA, y esto nos lleva a una activación de enzimas que rompen la célula, como son enzimas proteasas y enzimas fosfolipasas. En consecuencia, el calcio elevado en las células aumenta la probabilidad de daño mitocondrial. Recordad que mitocondrias tenemos en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en los músculos, y a nivel cerebral, si el calcio está muy elevado, vemos que puede generar un daño en las mitocondrias, y esto pues, nos puede llevar incluso a enfermedades de tipo crónico y neurodegenerativo. Síntomas de hiperactividad de este receptor: problemas del sueño, más sensibilidad a las señales del exterior, trastornos del sueño, problemas epilépticos, dolor crónico, problemas depresivos, fatiga crónica. Son personas, cuando existe una hiperactividad de este receptor, son personas que la cabeza siempre la tienen en actividad continua, no dejan el cerebro, la cabeza en calma. Es muy típico de esta hiperactividad del receptor NMDA. Entonces sabemos que a través del magnesio, que es capaz de activar más de 300 reacciones metabólicas del organismo, pues fijaros, interviene en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, mejora el crecimiento y la división celular, protección de las membranas celulares, es antagonista del calcio. El calcio contrae y el magnesio relaja, por eso es el mineral de la relajación muscular. Interviene en todos los procesos donde se produce esos buenos niveles de energía. O sea, participa en todos y cada uno de las reacciones bioquímicas que están implicadas en la formación de energía. Entonces, participa en la contracción muscular, en la relajación muscular, en el control neuromuscular, también a nivel de la presión sanguínea. Si tienes poco magnesio, pues esto va a generar una contracción de la capa media muscular de tus arterias, y esto te puede llevar a un aumento de la presión arterial por un aumento de las resistencias periféricas. Síntomas de deficiencia de magnesio: temblores, calambres, convulsiones, problemas mentales, osteoporosis, fatiga y debilidad muscular, hipertensión, síntomas asmáticos, trastornos del ritmo cardíaco. Recordar que el magnesio es un beta bloqueante natural y mejora la contractilidad del corazón. Esas personas que dicen que están con ese pequeño tic en el párpado superior, es muy significativo de que tienen una disminución en la concentración del magnesio a nivel de todas las estructuras del organismo. Y a nivel del magnesio, pues podemos encontrar un magnesio en forma orgánica y magnesio en forma inorgánica. Lo que se ha visto que las formas orgánicas del magnesio se absorben, se asimilan muchísimo mejor que las inorgánicas. Un ejemplo de orgánicas sería el citrato de magnesio, gluconato, los lactatos de magnesio, los paltatos de magnesio, el bisglicinato de magnesio, que se está utilizando en la actualidad. Inclusive ya han aparecido formas galénicas de magnesio en su forma liposomada. En resumen, funcionamiento óptimo del receptor NMDA. Necesitamos glutamato y la glicina lo activan. El GABA, la glicina y la taurina lo desactivan. La falta de magnesio provoca problemas en la desactivación, es decir, si tienes deficiencia en magnesio, vas a propiciar que ese receptor esté mucho más activo durante el día. Y recordar que como cofactor importante del magnesio es la vitamina B6.